Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Cuerpo y Metas, un podcast donde hablamos sobre temas relacionados con la salud, la nutrición y el deporte para que podáis entreteneros mientras aprendéis un poco mejor cómo funciona vuestro cuerpo. Yo soy Mirabai Cuenca, @Mirabai_Cuenca en Instagram, investigadora y divulgadora, también runner y friki del gimnasio, y en este episodio vengo a hablaros de hallazgos científicos súper recientes que nos explican cómo cambia nuestra sangre a medida que envejecemos. El estudio ha sido publicado este pasado mes de mayo de 2025 en la prestigiosa revista Nature y fue llevado a cabo por dos grupos de investigadores en Barcelona, concretamente el grupo de Alejo Rodríguez Fraticelli en el Instituto de Recerca Biomédica o el IRB y el grupo de Lars Belten en el Centro de Regulación Genómica o en el CRG. Ya sabéis que, o a lo mejor no lo sabéis, pero os lo digo, en el CRG hice yo mi tesis doctoral y de hecho Lars estaba en el comité académico de mi tesis, bueno, es decir, como consultor a lo largo de toda la tesis. Y no solo eso, sino que ahora que estoy haciendo el postdoc en industria en Alemania, Lars también es mi mentor académico o la persona de referencia o consultora a la que yo voy dentro del mundo académico de investigación para preguntarle cómo puedo seguir la historia o simplemente pues consultarle su opinión sobre experimentos y análisis. Entonces yo vi este artículo, vi que lo habían sacado en muchos medios de comunicación en España, que estaba generando bastante interés. Os lo pregunté por Instagram y me dijisteis que os interesaba. A ver, el tema del envejecimiento es bastante trendy, todos queremos mantenernos más jóvenes y con mejor calidad de vida durante más tiempo, así que dije, bueno, voy a traerlo al podcast y a contároslo de manera fácil y digerible, como me gusta hacer. Entonces, ¿qué es lo que han hecho realmente estos investigadores? Bueno, pues han ideado una manera de trazar la genealogía o los linajes familiares de nuestras células sanguíneas, leyendo una especie de códigos de barras naturales que están escritos en su material genético o ADN, de manera que así podemos ver cómo cambia nuestra sangre a lo largo de la vida. ¿Por qué puede ser esto importante? Bueno, pues porque la sangre es un fluido que nos irriga completamente, irriga todo nuestro cuerpo y nos ayuda a llevar oxígeno a los sitios y nutrientes, recoger sustancias de desecho, nos ayuda también a defendernos de infecciones y nos ayuda a cerrar heridas, por ejemplo. Entonces, evidentemente, es de gran importancia saber qué es lo que está pasando en nuestra sangre. Y si pensamos a lo grande, podemos también imaginarnos que a lo mejor en un futuro, de manera rutinaria, podríamos llegar a conocer la historia de la evolución de cada una de nuestras células en todos los tejidos y así poder prevenir o tratar otras enfermedades y mejorar nuestra calidad de vida a lo largo de más años. Esto suena un poco a ciencia ficción, pero es simplemente para que seáis conscientes de la importancia que puede tener una investigación tan básica, entre comillas. Para entender el estudio, lo que primero tenemos que entender es cómo funciona nuestra sangre o qué hay en nuestra sangre. En nuestra sangre hay células como en todos los tejidos. La sangre simplemente es un tejido, por así decirlo, ¿no? En el que las células pueden ir flotando y circulando gracias a un fluido. Y todas estas células que están ahí en la sangre fluyendo y haciendo una función provienen de unas fábricas, por así decirlo, que están en nuestra médula ósea y que conocemos como células madre, porque son la madre de todas, células madre sanguíneas. Estas células madre sanguíneas producen glóbulos rojos, que son los que transportan oxígeno, producen glóbulos blancos, que son los que nos defienden de infecciones, producen plaquetas que cierran nuestras heridas. Entonces, podemos preguntarnos, si queremos saber cómo envejecemos, qué es lo que pasa con estas fábricas a lo largo de los años. Es decir, ¿se van a cansar en algún momento y van a dejar de producir células? ¿Se les va a ir la pinza y van a empezar a proliferar como locas y nos van a dar lugar a un cáncer de la sangre? ¿O pueden cambiar sus líneas de producción y a lo mejor dejar de producir plaquetas y entonces vamos a tener problemas de coagulación? ¿O pueden dejar de producir linfocitos y entonces vamos a tener problemas en nuestras defensas o en el sistema inmune? Pues evidentemente esto sería importante poderlo responder, pero para ello tendríamos que saber de dónde provienen las células especializadas que nosotros tenemos en la sangre en cada punto de nuestra vida, y esto nos ayudaría a inferir qué es lo que está pasando en estas fábricas. Sin embargo, hasta que salió este estudio no podíamos estudiar esto en humanos. Fundamentalmente porque todos los métodos que había para hacer esto, por ejemplo en ratones, implicaban la edición genética y la introducción de materiales genéticos extraños en dichas células madre. Y evidentemente esto es algo que no podemos pensar
en hacer en humanos, o al menos no de forma rutinaria y a día de hoy. Básicamente, estos métodos consistían en introducir una especie de GPS en estas células madre, de manera que cuando se dividieran se lo pusieran también a las células hija y nosotros pudiéramos medir en una muestra de sangre del ratón de dónde provenía cada uno de sus tipos celulares, es decir, en qué fábrica había sido producido. Otros métodos que había de hacer esto y que no implicaban meter un GPS consistían en secuenciar todo el material genético de estas células para reconstruir de alguna manera su genealogía a través de pequeñas mutaciones raras que solo ocurrían en una de ellas y se transmitían a la descendencia, por ejemplo, pero esto es muy caro y nada escalable, así que no podíamos pensar en hacer esto de forma rutinaria en humanos en la clínica. Y aquí es donde viene la novedad de este artículo o el gran avance del paper. Los investigadores han descubierto que las células especializadas que tenemos en nuestra sangre, esos linfocitos, esos glóbulos rojos, esas plaquetas, tienen ya sus códigos de barras o apellidos familiares que hasta ahora no habíamos descubierto. Y, de hecho, estos apellidos naturales como buenos apellidos se transmiten de generación en generación y provienen al final de una de estas fábricas o células madre que tenemos en la médula ósea. Así que, ahora que conocemos esto, es mucho más fácil trazar su linaje o trazar su genealogía. Estos apellidos naturales que estoy llamando se conocen como epimutaciones. ¿Por qué epi? Mutaciones, bueno, porque son mutaciones que ocurren sobre el ADN, es decir, no en el propio material genético, sino por encima de él. Imaginaos que toda nuestra información genética está escrita en modo texto, ¿vale? Un archivo text, por ejemplo, en un libro de cocina, ¿vale? Eso sería nuestro ADN y cada una de las recetas individuales de este libro de cocina correspondería a nuestros genes, a genes individuales que tienen la información necesaria para realizar una comida concreta, que en este caso sería, bueno, una proteína que realiza una función, ¿vale? Entonces, igual un día va tu hermana, entra a la cocina, coge el libro de cocina y hace la receta, pero le hace un par de ajustes y ve que la comida queda mejor. Entonces, pone una nota a mano sobre la receta o pone un post-it y escribe lo nuevo que ha hecho, ¿no? Una anotación sobre ese texto. Pues básicamente eso mismo serían las epimutaciones. Esos cambios que ocurren sobre el ADN, sobre el material genético, sin modificar realmente lo que había debajo, las letras que forman este código genético, pero añadiendo una información extra que es importante y que de hecho también va a afectar a cómo queda la comida o a la proteína que se produce a partir de ese gen. Por ejemplo, puede afectar en el sentido de que se active más o se active menos ese gen, es decir, que salga una cantidad más grande o más pequeña de comida, o también puede afectar a cómo sabe la comida, es decir, a si esa proteína que se produce a partir de ese gen realiza su función de una manera o de otra. Ahora que yo creo que seguro que habéis entendido esto o entendido bien esta metáfora, vamos a ver uno de los mecanismos epigenéticos que es en los que se basan en este estudio para trazar el linaje o la genealogía de las células de nuestra sangre. Este mecanismo epigenético, que es súper importante, es uno de los principales, se llama metilación del ADN. ¿Por qué? Porque en lugar de añadir un POSIT a una receta de cocina, lo que le añades es un grupo químico metilo, ¿vale? Es simplemente un grupo metilo, entonces se llama metilación. Este se adhiere en ciertas partes del ADN, es decir, no puedes ponerlo en cualquier sitio de la receta, ¿vale? A lo mejor lo tienes que poner en los ingredientes. Entonces se adhiere solamente en ciertas partes del ADN que se llaman islas CPG, o al menos ahí es donde ocurre más a menudo, ¿vale? Digamos que tú puedes poner el POSIT en muchos sitios, pero normalmente tú lo vas a poner a lo mejor en los ingredientes o en las cantidades. Luego la receta va a ser bastante similar. Pues esto es lo que sucede con los grupos metilo, que se ponen sobre todo sobre lo que se llaman islas CPG. Además, me gustaría que pensaseis en la metilación como si fuera un POSIT que añade cosas negativas sobre la receta, ¿no? A lo mejor tú pones en los ingredientes
este ingrediente es difícil de conseguir, esto no sale bien o esto no me gusta o lo que sea, ¿vale? Pensad en una cosa negativa que se le pone al ADN, en concreto a ese gen. Entonces, si un gen tiene muchas de estas notas adhesivas negativas, tú vas a abrir el libro de cocina y vas a decir, hombre, pues esta receta no la hago, si me va a dar tantos problemas, no la hago, o si no tengo todos estos ingredientes, pues no la hago. Entonces, un alto grado de metilación en las islas CPG, básicamente lo que indica es que ese gen se desactiva, ¿vale? Esa comida no se hace. Ahora bien, esto es reversible porque un POSIT se puede quitar. Entonces, si alguien viene y quita los POSITs de esa parte de la receta, pues tú ya no lo vas a ver y vas a llegar y vas a volver a hacer la receta. Y lo mismo pasa con los grupos de metilación en las islas CPG. Si alguien los quita, ese gen se va a volver a activar. En estas islas CPG que están o no metiladas y es donde van a encontrar esos apellidos celulares. Entonces, los autores del estudio han visto dos grupos o tipos de islas CPG metiladas. Un grupo estaría formado por patrones de metilación que están muy controlados pero que son dinámicos, es decir, que pueden ir cambiando a medida que una misma célula se especializa en una función, o sea, a medida que esa célula se produce en esa fábrica de la médula ósea y pues se va formando para realizar un trabajo determinado, como por ejemplo, pues formar parte de nuestras defensas o como por ejemplo ayudar a cerrar nuestras heridas. Entonces, a lo largo de ese camino en el que la célula se forma, pues va a ir cambiando esa metilación en sus islas CPG. Es como si tú te formas en cocina y vas cambiando tus POSITs, anotaciones en el libro a medida que sabes o no sabes hacer una receta. El otro grupo de metilaciones en las islas CPG estaría formado por marcas de metilación que generalmente son estáticas, o sea, no cambian a medida que la célula se especializa. Una vez que pasan, ahí se quedan, ¿vale? Es algo que te pasa en la vida y ya no va a cambiar. Tú no es como aprender, ¿no? Que tú puedes seguir aprendiendo. Pues sería algo como no sé, la miopía, ¿no? A menos que te operes, pues vas a llevar gafas toda la vida. Pues eso sería lo mismo que ese otro grupo de islas CPG estáticas. Eso sí, esas islas CPG estáticas pueden cambiar de forma espontánea y aleatoriamente con el tiempo. Es decir, tú un día no tienes miopía y al día siguiente no ves bien, ¿vale? Entonces es aleatorio, es espontáneo, pero se va a quedar ahí, ya no se va. Estas islas CPG estáticas que cambian solamente una vez de manera aleatoria y espontánea son a las que nos referimos cuando hablamos de epimutaciones. Y lo mejor de todo es que si estas células son para siempre, no solo son para ti, es como la miopía, también va a ser para tu hijo, ¿vale? O sea, mi madre ya llevaba gafas, yo también, y mi hijo posiblemente con la que yo tengo también. Entonces, estas epimutaciones o patrones únicos de metilación se copian en cada generación y se transmiten a las células hija. Vamos, que si en la fábrica de la médula ósea se produce otra célula que se va especializando un poquito y da lugar a otra célula y da lugar a otra célula que finalmente es la plaqueta que nosotros ahora tenemos en la sangre, esa plaqueta lleva como apellido la epimutación que a lo mejor le surgió a su tatarabuelo, que es el que proviene directamente de X célula madre. Entonces, eso convierte a las epimutaciones en los apellidos o códigos de barra del linaje celular. ¿Cómo lograron interpretar los investigadores estos apellidos naturales, que también los llaman en la prensa y podéis entenderlos como códigos de barras epigenéticos, códigos de barras que identifican a las células que tenemos en nuestra sangre? Bueno, pues ellos desarrollaron una nueva técnica que se llama EpiClone, epi de epimutaciones y clone, pues de clones de células que provienen de la misma célula madre o de la misma fábrica. Entonces, en esencia, EpiClone es un método analítico. Utiliza una tecnología experimental que ya existía, que se llama SC-TAMSEC, que simplemente viene de Single Cell Targeted Analysis of the Methylome. Y SC-TAMSEC es un poco trabalenguas, pero lo que hace básicamente es secuenciar o hacer un perfil de todas esas islas CPG para ver si están metiladas o no en cada célula individual de miles de células que tenemos en nuestra sangre. Os cuento una versión simplificada de cómo funciona esto. Se toma una muestra de células de la sangre o de la médula ósea y luego se usa una enzima, como si fueran unas tijerillas moleculares,
que solamente van a cortar el material genético, o sea, el ADN, en esas islas CPG si no están metiladas, porque si están metiladas no puede cortar. Entonces, si un sitio CPG tiene una nota adhesiva, si está metilado, está protegido de la tijera y entonces vamos a poder leer bien la secuencia de alrededor. Si no está metilado, las tijeras lo van a cortar y luego no lo vamos a ver bien en las secuencias, no lo vamos a leer tan fácilmente. Entonces, así es como se puede saber si algunas islas CPG en las células están metiladas o no, y como sabemos que esto se conserva en esos sitios CPG que son estáticos, no en los dinámicos, sino en los estáticos, pues nosotros nos fijamos en cómo están esos sitios estáticos y decimos, pues esta célula venía de este mismo clon, como esta otra también, y eso viene de la fábrica de esta célula madre inicial, y por tanto esta célula madre se está comportando así y produciendo todos estos otros tipos celulares. EpiClone lo que nos va a decir primero es si las islas CPG son de las estáticas que cambian aleatoriamente pero se quedan así, o si son de las dinámicas, y entonces puede agrupar células diferentes que provienen del mismo clon celular, es decir, que forman parte del mismo árbol genealógico que unas células madre sanguíneas. Y también EpiClone puede utilizar la información del otro grupo de islas CPG, que son los dinámicos, y decirnos, por tanto, qué célula es decir, en qué se decidió especializar. Si es una plaqueta, si es un glóbulo rojo, y todo esto con una única pieza de información y una única técnica experimental. Así que es bastante fácil de implementar en la clínica y escalable. A ver, todavía es un poco caro, pero quizá con avances tecnológicos esto se pueda solventar. EpiClone lo que hace es identifica a cada persona que hay en una super reunión familiar de Navidad y dice, pues esta proviene de esta familia y esta de esta otra porque es el novio de mi hermana y no sé qué, ¿vale? Entonces, básicamente en una reunión familiar multitudinaria, EpiClone lo que nos dice es de dónde proviene cada persona que hay allí y además a qué se dedica esa persona. Y entonces, para cada una de las células que hay en nuestra sangre con una sola muestra y en un momentito, los científicos pueden conocer su ascendencia y su tipo o función actualmente. Además de otras características en las que ahora no vamos a entrar por no complicarnos más. Ahora que hemos entendido ya lo que hicieron estos investigadores, vamos a ver cómo lo utilizaron después para que el estudio tuviera un poco más de chicha, ¿no? ¿Qué es lo que averiguaron entonces de la sangre de las personas que ellos analizaron? Porque analizaron unas cuantas personas para desarrollar este método. Bueno, pues vamos a ver estos secretos que revelaron los apellidos naturales de las células para que os hagáis una idea de la utilidad que tiene esto a la hora de evaluar el envejecimiento de nuestra sangre. Como nota, los hallazgos que vamos a comentar se observaron tanto en ratones como en humanos, así que esto nos dice que probablemente es un proceso bastante fundamental del envejecimiento en general en todas las especies. Lo que vieron es que cuando nosotros somos jóvenes, nuestra sangre es como si fuera un ecosistema súper diverso. Tenemos miles de clones de células madre diferentes que contribuyen diariamente a la producción de células sanguíneas. Es decir, cada eritrocito que tenemos, cada linfocito casi que proviene de su padre y de su madre, ¿vale? Tenemos ahí una familia muy grande. Esta diversidad es algo realmente bueno porque significa que nuestro sistema es muy versátil, muy resistente a diferentes cambios. Puede responder a todos los desafíos, como por ejemplo infecciones. Es decir, si este linfocito no me sirve porque la función que tiene es un poco así o porque tiene esta epimutación o esta otra, pues a lo mejor me sirve el linfocito de al lado, ¿vale? Entonces es bueno tener un sistema tan diverso. Sin embargo, a medida que nosotros envejecemos, muchos de los clones de células madre, muchas de nuestras fábricas chapan, cierran, ¿vale? Unas desaparecen o otras se vuelven menos activas y más vagas, como podríamos esperar, pero no lo sabíamos hasta ahora. Y después, además, hay unos pocos superclones de células madre que son, pues oye, los que han tenido una mejor genética, los que viven más tiempo y son dominantes, y estos comienzan a expandirse aprovechando que los otros están más débiles y se están extinguiendo. O sea, aquí viene la gran empresa corporativa que ahora pega el pelotazo y entonces acaparan una porción mucho mayor de la producción de nuestra sangre. Es decir, aunque nosotros sigamos teniendo todos los tipos celulares que deberíamos tener más o menos en nuestra sangre, pues linfocitos, plaquetas, glóbulos rojos, estos van a tener orígenes poco diversos, así que si te viene una infección y tú no tienes células que produzcan anticuerpos frente a esa infección, o sea, no tienes linfocitos útiles para esa infección, a lo mejor tampoco los puedes generar, porque ya no tienes esa variedad que tenías cuando eras más joven.
Y lo mismo con otros tipos celulares. De hecho, por haceros un poco una idea de los números o de la diversidad que perdemos, en ratones mayores o viejecitos, los autores vieron que un 70%, o sea, una gran mayoría de las células sanguíneas pertenecían a unas pocas docenas de clones. O sea, tenemos miles de células en nuestra sangre y solamente unas docenas de clones. Mientras que en ratones más jóvenes, solo la mitad de las células sanguíneas eran las que formaban parte de esas pocas docenas de clones. Es como si hubiéramos perdido un 20% de diversidad, vaya. Y eso en la vida de un ratón, que es mucho más corta que la de un humano. Así que, ¿cómo se traduce realmente esto a humanos? Bueno, pues los autores aplicaron la misma técnica a muestras humanas de la médula ósea de 16 sujetos diferentes entre 20 y 80 años y adaptaron el panel de islas CPG que estaban midiendo, evidentemente, para adaptarlo de una especie a otra, y realizaron esta técnica de SCTAM-seq y lo analizaron con EpiClone. No obstante, también decir que he dicho 16 sujetos, pero bueno, solo en 7 de esos 16 sujetos disponían de muestras que cubrieran todos los tipos celulares que tenemos en nuestra sangre y no en los otros 9 que solamente tenían unos poquitos por las características de la muestra, por así decirlo. Pero bueno, aún así, para un estudio tan fundamental, 7 sujetos no está mal, pero bueno, que sepáis que aunque las conclusiones que se sacan parecen ser universales, porque ahora os diré, por supuesto, estudiar esto en poblaciones más grandes nos daría, y con más rangos de edad, pues nos daría una idea de exactamente cuándo pasa qué en todas las personas, ¿vale? Pero bueno, lo que vieron en estas personas es que la reducción de diversidad se empieza a detectar ya en algunas de ellas a los 50 años, pero se encuentra en todas en las 7 a partir de los 60 años. Esta pérdida de la diversidad sí que puede hacer que nuestro sistema sanguíneo sea más frágil, como he explicado anteriormente, porque tenemos menos recursos para responder a infecciones, porque tenemos menos variedad de funciones en las células de nuestra sangre. O también lo que puede hacer es que si a unos pocos de esas docenas de clones dominantes les da por empezar a expandirse de manera descontrolada, pues eso puede dar lugar más fácilmente a un cáncer de la sangre. Más que nada porque cuando perdemos diversidad no tenemos otra cosa, o lo que hay nos vale o ajo y agua. Además, lo que vieron es que no solo perdemos diversidad, sino que los clones dominantes que se quedan, los que toman ese control en la vejez, la empresa corporativa que viene y aplasta a todas las demás startups, a menudo contienen o a menudo dan lugar a células que tienen menos capacidad de especializarse en tipos sanguíneos concretos. O sea, se expande la gran corporativa, pero está tan asentada y tiene tan poca competencia que los trabajadores se empiezan a relajar y empiezan a hacer menos cursos de formación, a ser más vaguetes y a funcionar peor. Así que esos pocos clones que quedan tienen menos capacidad de especializarse y tienen mayor cantidad de células progenitoras de uno de los linajes en concreto de nuestra sangre, que es el linaje mieloide. En cambio, van a tener menos cantidad de progenitores y entonces menos cantidad de células al final de linfocitos B y de glóbulos rojos, o sea, de células que nos ayudan a producir anticuerpos frente a infecciones, como os decía, y de células que ayudan a transportar oxígeno y nutrientes a los distintos tejidos. Por tanto, esto podría parcialmente explicar que se vayan deteriorando algunas funciones del sistema sanguíneo y del sistema inmune, sobre todo en personas mayores, y que esto dé lugar a, por ejemplo, artritis o enfermedades cardíacas. Bueno, sería una posible explicación. No lo han conectado como tal en el estudio, simplemente lo han discutido, o sea, no lo han demostrado per se, pero podríamos pensar esto. Así que esto abre muchas puertas a ahora intentar entender el origen de esas enfermedades y tratar de corregirlo. Como veis, no siempre se trata de genes malos o de mutaciones en genes que den lugar a un cáncer, sino que hay modificaciones químicas que se escriben sobre el ADN, esas epimutaciones, que también ocurren de forma aleatoria y espontánea a medida que envejecemos, que no modifican la secuencia de nuestros genes en sí, pero que pueden llevar indirectamente a la expansión de una serie de células que no es un cáncer, pero tampoco son las mejores células que podríamos tener. Y esa pérdida de diversidad celular y el hecho de que las que se queden no sean las mejores va a implicar una reducción en nuestro armamento frente a enfermedades, seguro, del sistema inmune y cardíacas, y contribuirá también a nuestro envejecimiento y a una pérdida de calidad de vida en nuestros últimos años. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones de este artículo para nosotros y para nuestra salud? Pues bueno, podemos pensar
que el hecho de conocer la genealogía de nuestras células de la sangre podría suponer un sistema de alerta temprana para ciertas enfermedades en muchas personas que a lo mejor si las tratas antes pues se pueden prevenir, por ejemplo la artrosis o por ejemplo lo que os decía, enfermedades coronarias. Podríamos detectar también un clon maligno o neutral pero que es inútil realmente que esté ahí y que va a desplazar a otros clones de células más productivas en nuestra sangre años antes de que se expanda por completo y nos deje bastante más deteriorados que si lo hubiéramos contenido a tiempo. Entonces, esto nos permitiría en cualquier caso iniciar un seguimiento o una atención preventiva para este tipo de afecciones que os comentaba de cánceres de sangre, trastornos inmunitarios o enfermedades cardíacas. Y sobre todo, lo que nos interesa ahora es que esto puede dar lugar a que haya más investigación y tratamientos más precisos que vayan a la causa de esas enfermedades y que sean un poco más personalizados, sobre todo si conocemos el origen de nuestras células de manera fácil y rutinaria en la clínica, para que pudiéramos modificar un poquito el patrón de clones que se nos expanden y volverlos un poco más productivos, por ejemplo. Aunque todo esto va a llevar muchos años, pero al menos ya sabéis que la importancia de este estudio es que da pie a todo esto que antes sí podemos pensar que es útil, pero era pura ciencia ficción porque ni siquiera había manera de conocer la genealogía de nuestras células de una manera rutinaria en la clínica. ¿Es esto solo para la sangre o vamos a poder aplicarlo a otros tejidos, como os decía en la introducción del episodio? O sea, podremos saber la genealogía y cómo están envejeciendo las células de cualquiera de nuestros órganos, que sería bastante útil. A ver, la sangre es un tejido muy accesible, así como para empezar, creo que tomar una muestra del hígado o del páncreas no va a ser tan útil, pero en cualquier caso esto queda pendiente de responder si se podría hacer de la misma manera. Los autores sí que evaluaron en células endoteliales de pulmón, es decir, en células que forman los vasos sanguíneos en los pulmones, y observaron que sí que podían distinguir esos clones de células con el mismo origen, evaluando estos apellidos celulares, o sea, evaluando estas metilaciones del mismo panel de islas CpG que estaban evaluando en la sangre. No obstante, es verdad que las células endoteliales que forman los vasos sanguíneos y las propias células de la sangre son bastante similares entre sí. Entonces, si esto se puede aplicar a otros tejidos más diferentes o no en un futuro, pues tiene que ser evaluado. Quizá haya que cambiar ese panel de islas CpG que nosotros vemos o quizá no. Entonces, así como resumen, ¿qué es lo que hemos aprendido en el episodio de hoy? Bueno, lo primero que hemos aprendido es que nuestra sangre tiene su historia grabada en patrones de modificaciones químicas, de modificaciones epigenéticas, que están escritas sobre los genes, no en los genes, sino sobre los genes, y esos patrones los podemos utilizar como esos códigos de barras o esos apellidos de las células que nos permiten trazar su origen y su genealogía, su linaje familiar, y además que nos permiten descubrir qué tipo de células son también. En este artículo, la idea y el concepto y el método analítico de EpiClone, con técnicas experimentales muy avanzadas, pero que ya existían, nos pueden ayudar a leer y a interpretar estos apellidos y por tanto a realizar estos árboles genealógicos complejos de las células de la sangre. Y además constituyen un método escalable y factible de hacerlo en clínica en un futuro bastante próximo. Además, hemos visto cómo a medida que envejecemos la diversidad de orígenes de las células de nuestra sangre se reduce, las células de nuestra sangre pasan a provenir de un número más reducido de fábricas que son comunes para todas y además estas fábricas digamos que tienen trabajadores menos eficientes y por tanto las células que tenemos van a estar menos especializadas en hacer su función o la van a realizar peor y también van a ser más tirando a un determinado tipo y otros tipos de células de la sangre se van a producir un poco menos, ¿vale? Va a haber una cierta preferencia de las fábricas por fabricar todas las células que no sean linfocitos B ni glóbulos rojos. Entonces esto puede contribuir a inflamación crónica o a que desarrollemos enfermedades del sistema inmune como la artritis o enfermedades cardíacas a medida que envejecemos. Pues bien, espero que todo haya quedado súper claro. Muchas gracias por llegar hasta aquí y acompañarme en esta exploración del envejecimiento y en esta idea de descubrir la genealogía de las células de nuestra sangre. Si habéis llegado
hasta aquí. Podéis hacérmelo saber en comentarios en la plataforma que estéis escuchando. Espero que lo hayáis entendido todo y que haya despertado vuestra curiosidad. Si es así, podéis darle like, dejar una valoración positiva en la plataforma en la que lo estéis escuchando o en Apple Podcast, o compartirlo por las redes sociales o con vuestros amigos. Y no os olvidéis de suscribiros en vuestra plataforma favorita o en todas ellas, y nos escuchamos en el siguiente episodio. ¡Chao!